otro capítulo de Crónicas de la Matrix. Hace mucho que no hacíamos ninguno, pero ya estamos de regreso. Han sido meses muy intensos, como muchos de ustedes ya vieron. Ya tenemos una nueva página que se llama magiaancestral.net. Tenemos un área de miembros exclusivos para que se suscriban y tengan acceso a contenido que no estoy compartiendo en redes sociales. Y hoy tengo la buena noticia de que en Facebook ya tenemos 30,000 seguidores, lo cual también es excelente porque pues, esta entrevista va a llegar a muchísima gente. Y ahora que iniciamos esta nueva temporada de Crónicas de la Matrix, quise invitar a mi amigo y tocayo Daniel Cortés, y que me parece una persona muy interesante, con mucho que aportar, porque él maneja varias dimensiones del ser, y nosotros traemos ciertas programaciones en el sentido de que si eres espiritual no eres material, y si eres material no eres espiritual. Y para presentarles a Daniel, quisiera comentarles que, bueno, él es Fragrance Freak, así se denomina él, es comunicólogo, creador de contenido y yogi. Yo a él le conocí, no lo conocí en los círculos espirituales, más bien coincidimos en eso, pero yo lo conocí a través de los perfumes, porque algunos de ustedes saben, pero soy aficionado, adicto y amante de los perfumes. Y Daniel, él tiene una trayectoria personal y profesional muy notable en los perfumes, porque él trabaja con Estée Lauder, y tú, corrígeme, tocayo, si me equivoco, pero él es entrenador y capacita a la gente que está en las tiendas con todo lo que tiene que ver Joe Malone, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Michael Kors, todas estas marcas, algunas de ellas muy padres. A mí Tom Ford y Joe Malone son marcas que me gustan mucho, y bueno, pues él se dedica a esto, a entrenar gente. También es maestro de yoga y es excelente comunicador. Tiene un canal bueno, no sé si canal es la palabra correcta, tocayo, pero en Sí, Instagram. como un blog en Instagram, ajá. Órale, frecuentemente sube contenido, cada vez tiene más seguidores, y la verdad es que le sabe muchísimo al tema de los perfumes. Pero yo creo que más que escucharme a mí, yo quisiera que te escucharan a ti, tocayo. Yo quisiera empezar por hacerte la primera pregunta para no tomar más tiempo del necesario. ¿Cómo fue que terminaste en el mundo de las fragancias y el cuidado personal? Pues hola, pues primero que nada, muchas gracias Tocayo por invitarme. Creo que Gracias. es un gran placer porque la verdad me honras mucho. Primero reconociendo mi trayectoria profesional, que fue como nos conocimos. Yo también soy un aficionado coleccionista de perfumes y bueno, ahorita te iré platicando un poco más de cómo llegué y cómo se empezó a hacer como una conjunción de dos mundos que parecían totalmente opuestos y que incluso hasta reflejaban actitudes diferentes, y cómo se han ido complementando y como todo el trabajo paralelo que se ha ido generando. Y me encantó cuando me escribiste y me dijiste, oye, te propongo hacer algo sobre este tema, y me encantó la forma en la que convergió todo esto y pues está súper interesante. Y pues primero gracias, acabo de darle like a Magia Ancestral, entonces ya Gracias. tenemos 31 mil 1001. seguidores. Uno exacto, entonces está increíble, increíble eso. Y pues muchas felicidades porque además de que te conozco de muy poco tiempo, pero no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero yo creo que hay como soulmates, ¿no? Como estas almas que se conocen desde hace mucho tiempo y que traspasan esta realidad y estas cosas. Entonces yo creo que a ti te conocía de algún otro lado, y la primera, o sea, cuando vi tus ojos la primera vez dije, esta alma yo la Nos conozco, conocemos. hay algo ahí. Entonces, a pesar de que nos conocimos con un grupo de personas, como que la conexión fue distinta y eso estuvo increíble. Y poco a poco fui descubriendo como toda esta parte de maestro ancestral, de guía que tienes, que para mí es muy importante porque la espiritualidad siempre ha estado en mí y ahorita te iré platicando. Pero pues nada, primero que nada estoy muy feliz, muy honrado de que me hayas elegido y de que me Gracias a hayas ti, tocayo. invitado. Y pues contestando tu primera pregunta, creo que tengo que empezar por el principio. O sea, a mí me gusta empezar un poco platicando sobre mi historia desde la adolescencia. O sea, yo recuerdo que
Bueno, vamos a hablar como de dos facetas, ¿no? Como la parte espiritual y la parte de los perfumes y los aromas y cómo se van como juntando muchas veces, ¿no? Y justamente estas crónicas de la Matrix, que me encantó el título. Pero justo, a, yo creo que desde el primer, o sea, desde el momento del que yo nací, a mí alguien me bendijo y esa fue mi abuela. Y mi abuela era una nativa, eh, pues indígena de una región del Istmo de Oaxaca. Entonces, pues vivía en las montañas, en la parte alta, en la parte seca de Oaxaca, ¿no? Y entonces mi abuela fue, o sea, mi abuela materna, ¿no? Fue una persona indígena que estaba súper conectada a las tradiciones de la tierra, trabajaba la tierra, trabajaba los animales, y yo creo que las personas indígenas tienen una magia especial que nosotros hemos perdido al momento de civilizarnos. Entonces, la comunicación que tienen ellos con el universo es diferente y yo creo, estoy casi seguro que mi abuela era sanadora, tenía como estos poderes de sanar y de curar gente y siempre tenía esta ventaja de que siempre estaba conectada con todas las personas y con todas eh, pues con toda la gente, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, yo nací el mismo día que mi abuela, entonces nazco un 15 de octubre, el mismo día que nace ella, y yo me acuerdo que desde muy pequeño yo sentí que recibí una bendición de su parte, ¿no? Una bendición que va mucho más allá de que Dios te bendiga, sino realmente un traspaso de un don que para mí siempre ha sido la comunicación, ¿no? Y lo que tiene que ver con la comunicación, que es esto de empatizar, de conectar, de también incluso de guiar, ¿no? Y también creo que un poco más adelante te iré platicando por qué la comunicación y cómo nació, pero creo que desde ahí ya tengo como esta primera parte como muy espiritual grabada, porque además después de mi abuela murió cuando yo tenía 7 años y yo durante 2 años más continuaba hablando con ella, ¿no? Entonces mi mamá decía que yo me sentaba en la sala a ver su retrato y platicaba con ella. Y yo siempre he sentido como esta conexión súper fuerte con ella. De hecho, en el 2019 hice un viaje de ayahuasca y en el viaje de ayahuasca mi animal espiritual fue mi abuela. Entonces, o sea, la figura de ella siempre estuvo súper presente y siento que sigue protegiéndome de alguna u otra manera y su bendición para mí fue espectacular y además siento la sangre. O sea, yo me parezco mucho a mi mamá se parece mucho a su mamá, entonces creo que esa sangre, ¿no? Está, incluso hasta las facciones, porque es bien chistoso, yo tengo los ojos muy rasgados, ¿no? Y justamente mi abuela viene de la combinación de japoneses con mexicanos, ¿no? Entonces esta fusión como de piel morena con rasgos japoneses, ¿no? Entonces como que desde ahí ya trae pues esta mezcla de tierra y de sangre que pues para mí me parece como muy interesante. Entonces, yo creo que desde ahí ya tengo como esa parte espiritual. Y en los aromas, o sea, el primer gran recuerdo que yo tengo de los perfumes fue justamente mi papá. O sea, mi papá era un hombre como tú que coleccionaba perfumes. Y yo me acuerdo que yo entraba a su cuarto y encontraba como, ¿no? Incluso hasta tenía como un tocador, ¿no? Entonces al fondo era como profundo y al fondo tenía un espejo y en el espejo tenía repisas, o sea, repisas que daban como la vuelta, así como una vuelta en U, y ahí tenía todas las fragancias. Entonces verse al espejo y tener como todas las fragancias de frente era pues un espectáculo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me sentaba ahí a destapar botellas, a atomizarlas y así. Entonces desde los 10 años, 12 años, mi papá me dijo así de, bueno, pues ya no ocupes mis perfumes, ahora aquí ten los tuyos y a partir de ahora me enseñó a comprar, me enseñó a no quedarme con un solo aroma y él me dio el gran consejo de mi vida que me dijo así de una persona que huele bien nunca cae mal. Y pues desde ahí a mí se me quedó como súper grabado que el olor puede dar una impresión positiva en la gente, ¿no? Siempre los olores traen esta cosa positiva, aunque nos desaten otro tipo de emociones como tristeza o que nos recuerden a alguien que nos causa melancolía, pero los aromas desatan emociones y desde ese punto creo que desde esa conexión, pues ahí se despiertan y se conectan estas dimensiones de las que hablabas en un principio, ¿no? Entonces, bueno, mi papá y luego un amigo mío de la infancia, que para mí fue como mi primer guía espiritual, porque me enseñó justo muchas lecciones de vida con una de los mecanismos que tiene la vida de enseñarnos a todos, pero que además es el más doloroso, que nos enseña con el ejemplo,
pero con el ejemplo de lo que no es, ¿no? De estas relaciones y amistades tóxicas que tienes de repente con gente que tú quieres mucho, pero que hacen cosas o reaccionan desde carencias emocionales muy profundas y desquitan todas sus cosas contigo y como que de repente están, no sé, yo estaba tan joven y estaba tan ávido de conocer la vida que pues él me llevaba 10 años y entonces era una persona que me enseñó muchas cosas positivas, pero también me enseñó con el ejemplo de lo que no era lo que yo quería para mi vida, ¿no? Y fue doloroso y así, pero él justamente también me heredó muchísimo el conocer las marcas, con él empecé a experimentar esto de ir a perfumerías y conocer aromas y conocer como interpretaciones. Y con él desde muy joven, desde los 16, 17 años, empecé a conocer como el mundo de la perfumería comercial, todo lo que encontramos en un Liverpool, en un Sears, ¿no? Como en estas partes como de perfumes, de tiendas departamentales. Y pues para mí fue como súper importante. Y luego él entró a trabajar a uno de los distribuidores que ya no existe, ya murió, que era Antera. Y justo él empezó a trabajar en el desarrollo íbamos a lanzar Burberry Makeup, o sea, toda la parte de maquillaje de Burberry. Eh, y pues le tocó hacer como un plan y yo estaba justamente estudiando en la universidad y entonces él me dijo así de, güey, necesito ayuda, vente, échame la mano. Y desde ahí empecé a trabajar yo con marcas de belleza y marcas de lujo, ¿no? Entonces desde ahí empecé como a ayudarles a armar como la presentación, el entrenamiento, ¿no? A traducir como todas las cosas y como ver maneras de poder enseñar. Y desde ese entonces, pues yo ya empecé a aprender sobre maquillaje, empecé a aprender sobre fragancias, sobre la industria en general y empecé como a hacer contactos. Y pues bueno, me metí a la universidad, terminé la carrera de comunicación, justo porque en una de estas revelaciones, tocayo, de que tienes en la vida, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que yo tengo revelaciones, ¿no? Creo que es parte como del don, ¿no? Porque si uno tiene evidencia, si uno visualiza un poco el futuro, pues también te revelan muchas cosas de verdad. Y yo he tenido muchas epifanías donde justo la primera, yo muy joven, a muy corta edad, me pregunté cuál era mi propósito en la vida. O sea, yo me acuerdo que estaba súper eh, clavado con descubrir quién era yo. O sea, la pregunta de quién soy es una pregunta que a mí me tuvo obsesionado toda la universidad, ¿no? Y al final pude descubrir que yo soy todos los adjetivos que tú quieras poner alrededor de mí, pero al mismo tiempo no soy ninguno de ellos y soy todos juntos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando pude entender eso, pues para mí se destapó otra parte de verdad donde ya empiezas como a hacer preguntas mucho más ontológicas y mucho más existencialistas. Entonces, una de o sea, como desde la preparatoria yo dije, ¿qué quiero estudiar? Y justo como platicábamos antes de darle grabar a esto, de por qué habías entrado a estudiar lo que estudiaste, justo yo creo que yo empecé a estudiar esto porque yo quería resolver de una manera humana un problema que yo veía, que era la falta de comunicación. Yo intuía que muchos de los problemas que tenemos los seres humanos es porque no sabemos decir lo que sentimos con las palabras con las que las sentimos, ¿sabes? Normalmente las emociones tienden a ser desbordadas y cuando uno quiere decir, oye, fíjate que me causa un poco de escozor que digas A, B, C, D, lo decimos de cierta manera o por lo contrario no lo decimos, nos lo quedamos callado y eso se va volviendo un trauma emocional muy fuerte que se vuelve pues en muchas cosas, ¿no? Y que normalmente son cosas que se viven en el cuerpo, ni siquiera le hacen daño a los demás, es algo que te daña a ti mismo. Entonces, quería como tratar de descubrir el hilo negro en la comunicación. Y pues afortunadamente estudié en la UNAM, que es una de las universidades más importantes de Latinoamérica y es una de las escuelas públicas más importantes de México, si no la más importante. Y yo estudié ahí como eh, para mí fue un regalo, ¿no? O sea, cuando a mí me dijeron, yo tenía la posibilidad de estudiar en la universidad que yo quisiera, pero cuando yo decidí conscientemente estudiar en la UNAM, sentía que este espíritu, justo me encanta el lema de por mi raza hablaré el espíritu, porque justo José Vasconcelos tenía esta visión que tenemos nosotros dos de que todo es uno solo, ¿no? Que solamente son como facetas del mismo diamante, pero que hablando sobre lo mismo. Entonces, pues justo el que tuviera una universidad con un lema que tuviera la palabra espíritu, a mí me inspiraba muchísimo
estudiar algo ahí, ¿no? Y entonces comunicación, estaba yo entre comunicación y psicología, pero sentía que la psicología no era lo que no quería yo como enfrascarme en emociones, sino yo quería entender al ser humano por lo que era, por lo completo, ¿no? Entonces, estudiando ahí, pues se puede aprender de economía, de historia, política, por supuesto géneros periodísticos, ¿no? Semiología, toda esta parte de análisis de símbolos, signos, eh, discurso, producción audiovisual, por eso creo que ahora me dedico un poco al contenido en redes sociales, porque pues se me facilita y me es como divertido incluso hasta ver el lenguaje, ¿no? Entonces como que eso mismo me fue llevando a tener un trabajo y luego a tener otro trabajo y luego justo me volví a encontrar con este amigo de los perfumes que te platicaba y él justo fue el que me dijo, oye, están buscando una persona que tome el puesto de entrenamiento para Tom Ford Beauty porque ahí tienen un plan de expansión y vamos a crecer la marca, entonces pues necesitamos personas y pues tú me ayudaste súper bien con Burberry, ¿por qué no te vienes y haces la entrevista? Hice la entrevista y casualmente la que me entrevistó, que iba a ser la jefa de mi jefa, ella y yo habíamos colaborado en Jafra hace muchos años, estoy hablando de que, no sé, como 10 años antes de esa entrevista, yo estaba muy chavito y habíamos colaborado en un proyecto de comunicación interna para Jafra, entonces ella se acordó de mí y me dijo, claro, tu cara es inconfundible, claro, bienvenido al equipo y ya, o sea, nada más fue como, o sea, era para mí ese puesto. Y pues justo ahí tuve la oportunidad de empezar pues justo a conocer la marca, como yo ya tenía como un poco de nociones sobre cómo tratar una licencia, ¿no? Porque al final del día, pues es una marca que pertenece a alguien más y nosotros solamente desarrollamos ciertos tipos de productos y ciertas cosas, pero nos tenemos que, ¿no? Entonces, yo ya sabía tratar licencias, yo ya sabía tratar marcas internacionales, medio le sabía al cosmético y no había nadie en ese entonces que fuera como fuerte en fragancia. De hecho, la categoría de fragancia para Estée Lauder Company representaba menos del 15% del market share. O sea, todo se lo llevaba Makeup, o sea, MAC y Estée Lauder, o sea, movían como en ese entonces la maquinaria de la empresa y eran monstruos, y Clinique, ¿no? Que son monstruos enormes, pero fragancia como que no había alguien fuerte. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de irme a Nueva York a estudiar talleres de perfumería, luego tuve la oportunidad de ir a Londres a tomar también talleres de perfumería, de creación de fragancias, tuve la oportunidad de trabajar con maestros perfumistas que nos hablaron sobre química, nos hablaron sobre composición, y yo siempre he sido un nerd, o sea, siempre me encanta clavarme en el detalle del detalle, la historia de la historia, siempre estoy estudiando y estoy buscando como cosas nuevas. Entonces, esta misma cosa que ya traigo, pues me siguió metiendo y pues bueno, ya estoy ahora siendo parte del equipo, no nada más nacional, sino todo regional. Yo veo desde México hasta Chile y cuido la estrategia de las marcas y entreno gente que va a cuidar las marcas. Entonces, justo la semana pasada tuve una reunión para la expansión en Brasil, entonces, bueno, ahí ya estamos como haciendo un montón de cosas y pues nada, así llegué al mundo del aroma, inspirado por mi papá y motivado por este amigo que me hizo como las conexiones correctas y todo se dio, te digo que todo se fue dando como súper orgánico, la verdad es que si yo te dijera, güey, era mi sueño desde niño, la verdad, no. Y Tocayo, bueno, me salen varias preguntas derivadas de lo que platicas, porque a pesar de que hemos platicado, hay algunas que no conocía. Pero mencionas que tu abuela, pues ella trabajaba con energía y en mi experiencia esos dones se heredan. O sea, cuando tu abuela, tu mamá, tu papá trabajó la magia, eso se hereda. Entonces, mi pregunta va encaminada a lo siguiente y que es parte de la razón por la cual quise hacer también esta entrevista. El ayahuasca, por ejemplo, tú que lo has trabajado y lo conoces, pues el ayahuasca es un espíritu. Y así igual cada bebida, de hecho en inglés le dicen spirits, ¿no? O sea, el tequila, todos tienen un espíritu, la María, el tabaco. Y ya sabes para dónde va mi pregunta. En tu experiencia, ¿no percibes que cada perfume es como si fuera
Un espíritu con el cual interactúas. Esta pregunta no es para nuestras reuniones de catas con otros perfumeadictos, pero a ti sí te la puedo hacer. Sí, totalmente. ¿Sabes qué? O sea, yo creo que sí tienen un poco de espíritu, no, tienen un mucho de espíritu porque la mayor parte de fragancias, o por lo menos las, excepto que la marca no lo especifique como algunas marcas como Aaron Terrence, que él sí dice, yo todo lo hago de manera sintética, ¿no? O esta marca, o sea, sí, como estas marcas, o como Zoologist también, que se enfocan solamente en recrear aromas no sintéticos. A menos que no lo digan, yo creo que, e incluso ellos, yo creo que el simplemente hecho de ocupar el extracto de café o el extracto de una cereza o el extracto de una naranja, eso ya tiene espíritu, ¿no? Al final del día, no es como la sangre, ¿no? Es como cuando se hace un ritual con sangre, la sangre es el líquido más sagrado. ¿Por qué? Porque contiene alma, contiene espíritu. Sí. Entonces, definitivamente creo que sí tienen alma, pero lo mejor de todo es que siento yo que son estos espíritus como, viste Harry Potter y este espíritu, el que defendía el patronum máximo, no sé cómo se llamaba, la verdad es que yo no soy tan fan de eso, pero Sí. justo este espíritu que era como el animal espiritual, ¿no? Como esta cosa que no pertenece a ti, pero que revive algo en ti, ¿no? Y para mí todos los aromas hacen eso, ¿no? O sea, cuando tengo la oportunidad de percibir un aroma nuevo, lo primero que dejo es que despierte algo en mí, ¿no? ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que me hace Exacto. ser? Entonces creo que es como este animal espiritual que te acompaña y por eso a mí me encanta ocupar aroma, porque yo sí me hago la pregunta, ¿cómo me siento hoy? ¿No? Y con base en la respuesta que yo tenga es lo que se me antoja, ¿no? Ponerme, ¿no? Y yo sí soy mucho de leyerear, o sea, yo sí como que más allá de pensar que el espíritu ya está hecho, ya está completo, más bien pienso que pues los espíritus están ahí como para hacer un embrujo, ¿sabes? Entonces sí, para mí sí tiene, Sí, sí, y tal totalmente. vez No lo había visto así, pero sí. para que no se asuste la gente, ¿no? De que, o sea, no estamos hablando de un espíritu así como una entidad que aparece, no, sino más como una energía que Como interactúa con energía. la tuya, porque va desde lo físico, o sea, si te sientes mal, ¿qué te recetan? Pues un té de hierbabuena o un té de tal cosa, porque la energía que tiene esa planta te ayuda físicamente, pero también tiene un efecto emocional, tiene un efecto espiritual, entonces evidentemente dependiendo el tipo de fragancia que utilizas, pues eso tiene efectos en tu cuerpo, en tu psique. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía para ti, o sea, y vuelvo a la razón de esta entrevista. Tenemos estas programaciones de que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, y pensamos que el ser espiritual implica renunciar por completo al material, inclusive en las películas todavía sale, ¿no? De estos monjes que maltrataban el cuerpo y se daban de latigazos y renunciaban a todos los placeres de la carne, pero tú, tú, tú tienes este perfil muy interesante porque justamente estás en los dos mundos, ¿no? En el mundo espiritual, en el mundo material, entonces todo este mega preámbulo va más enfocado a que nos platiques de tu experiencia. ¿Cómo consideras tú que los aromas, y no nada más los aromas, el cuidado de la piel, todos los cosméticos, afectan o benefician el cuerpo, las emociones y el espíritu? Mira, es un poco compleja la respuesta porque creo yo que es compleja y fácil al mismo tiempo. O sea, es fácil porque sí lo afecta porque nosotros eh, somos multidimensionales, tenemos muchas facetas, ¿no? Y lo que afecta el cuerpo afecta a la mente y afecta el espíritu. Y lo que afecta el espíritu afecta al cuerpo y a la mente. O sea, no podemos negar que existe esta conexión y no podemos negar que somos todo y a la vez somos cosas por separado, ¿no? O sea, como que estamos unidos, pero también vivimos en esta sensación de separación porque es parte de la encarnación y es parte de la decisión que tomó la creación de manifestarse en nosotros como algo limitado, ¿no? Entonces, es chistoso porque sí, existe como este estigma de que la gente muy espiritual no puede tener como cuidados y rituales,
Más bien yo creo que tiene que ver con, o sea, como esta concepción, como que la estamos confundiendo un poco porque existen algunas tradiciones, por ejemplo, los monjes que mencionabas, yo te puedo hablar un poco del yoga, que es lo que he estudiado y lo que conozco, pero hay algunas tradiciones que son completamente de renuncia, como los Vedas. Los Vedas decían, todo lo que no es la liberación es una ilusión. Entonces, para liberarte y para poder alcanzar la iluminación, tienes que liberarte de las ilusiones. Y entonces eso significaba que todo lo que no experimentabas de los ojos hacia adentro era una ilusión. O sea, los sentimientos, el cuerpo, el hambre, el sueño, el frío, el calor, ¿no? Y creo yo que por eso estos hombres se iban a las cavernas, se encerraban y entraban en viajes de meditación vipassana, donde se involucraban y se metían durísimo a meditar y a renunciar de todo lo material. Pero por otro lado, también existieron o sea, existen muchas disciplinas en las que uno puede aplicar lo espiritual. Yo creo que la espiritualidad eh, no es un solo camino. O sea, tú puedes ser espiritual, incluso a mí me da muchísima risa porque este arquetipo del narcotraficante mexicano es esta dicotomía que te estoy hablando, como hay dos caras de la misma moneda. Por un lado, ellos saben todo el daño que implica, porque yo estoy seguro que lo saben, o sea, creo que es imposible que una persona que se dedique a eso no sepa las implicaciones que tiene en salud, ¿no? En mil cosas. Pero por otro lado, su realidad, pues es lo único lo que les pasa ahí, ¿no? Pero si te das cuenta, la gran mayoría de ese arquetipo de personas tienen un lado súper espiritual. Es más, tienen hasta el Malverde, ¿no? O sea, su santo patrono. Y eso es súper interesante porque ahí existe esta conexión clara de que una cosa no está desligada de la otra, ¿no? La Santa Entonces yo más Muerte. bien creo que, claro, la Santa Muerte, exacto, ¿no? O sea, es como verle el lado santo, el lado espiritual a esta cosa. Entonces yo más bien creo que la espiritualidad está en todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo muchísimo en el yoga, en la tradición del yoga, se llama ah, sadhana. Se llama sadhana y la sadhana es la disciplina espiritual que tú tienes, ¿no? Y yo me acuerdo que un maestro que nos enseñaba meditación, que es bien chistoso porque hay algunos, cuando ya se dedican mucho a la meditación, ya hacen muy pocas asanas, entonces normalmente se les afloja la panza y así es como, son como chistosos los maestros, pero son elevadísimos, ¿no? Entonces, justo un maestro me decía así de, mi sadhana cambió cuando yo me casé, ¿no? Cuando yo era joven, pues mi sadhana era cuidarme a mí, o sea, cuidar mi cuerpo, cuidar mi templo, meditar, etcétera. Pero cuando me casé, mi sadhana se volvió en levantarme antes que mi mujer y prepararle el desayuno todos los días. Entonces, se vuelve una sadhana porque se vuelve una disciplina espiritual, ¿no? Yo me acuerdo que la sadhana de mi mamá era hablar con sus plantas, ¿no? O sea, todos tenemos esta parte como súper espiritual en nosotros, ¿no? Y yo creo que si tú ocupas el skincare, el cuidado personal, el perfumarte, el tener un ambiente agradable, ¿no? O sea, una vela perfumada, un buen difusor, un jabón de ducha que te dé ciertos aromas y ciertas sensaciones, un buen jabón de rostro, un buen maquillaje, un buen labial, un buen lo que tú quieras, se puede volver una práctica espiritual, ¿no? O sea, yo he platicado con muchas personas que son beauty bloggers, que se dedican a trabajar y que solamente se maquillan, bueno, ya cuando se vuelve como un trabajo, pues bueno, ya lo ven de otra manera, pero todas empezaron de la misma manera, o sea, todas tenían esta rutina de belleza, de sentarse en su boudoir 2 horas a peinarse, a maquillarse, a prepararse la piel. Y eso habla pues de la dedicación, es como si tú me dijeras que, no sé, que un templo en la Antártida, o sea, un iglú de la Antártida donde se realizan ceremonias con hielo y agua, no es lo suficientemente espiritual como un templo árabe, marroquí, lleno de oro en las puertas, lleno de maderas preciosas, esculturas. O sea, no porque uno esté más adornado que otro significa que ninguno de los dos tiene la suficiente calidad de espiritualidad, ¿me explico? Yo creo que existen estas personas que dicen, ya, voy a hacer el baño en seco, o sea, ya yo voy a orinar en acerrín y voy a hacer popó en
¿sabes? O sea, yo he visto mucha gente que ya está muy metida en eso y que dice, no ocupo nada que no sea natural, mis perfumes son extracto de lavanda, extracto de menta, ¿no? Lemongrass y ese tipo de cosas. Creo que está perfecto, ¿no? Pero aún así incluyen la aromaterapia como parte de su rutina y de su ritual. Puede ser de belleza o puede ser un ritual en general y ocupan el aroma porque justo lo que te decía, o sea, el aroma, si nosotros lo vemos desde la parte científica, ¿qué es lo que pasa cuando interactúa el aroma con nosotros? Cuando nosotros olemos algo, entra por la nariz y la nariz tiene muchísimas conexiones que van directo al hipotálamo. O sea, no pasan por la parte frontal de la cabeza, sino se conectan directamente a la parte trasera de nuestro cráneo, donde está el hipotálamo. Y el hipotálamo es el centro de recuerdos y es el centro emocional del cerebro, es donde porque además en el hipotálamo se conecta con la médula espinal. Entonces es nuestro centro emocional, es nuestro centro de recuerdos, es nuestro centro de memorias. Entonces cuando nosotros aspiramos, de inmediato estimulamos esa sensación. Y a ver, déjenme decirles, lo aspiramos por la nariz, pero tiene esta capacidad de traspasar la dimensión e irse a la dimensión emocional. Por eso te decía hace ratito, ¿no? Hay aromas que nos recuerdan a ciertas cosas que a veces nos desatan sensaciones de melancolía o de tristeza, pero que al final del día pues desatan emociones, ¿no? Como tú reacciones pues ya es parte del camino de cada quien, ¿no? Y de todo lo que has trabajado, pero a lo que voy es que despiertan estas emociones justamente por esta conexión directa al hipotálamo, que después se pueden encontrar algunos otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la lavanda y la menta, la hierbabuena, el shiso, el perejil, incluso el cilantro, son hierbas aromáticas que tienen el poder de calmar el sistema nervioso central, ¿no? La bergamota, la naranja, el limón, el lemongrass, ¿no? Son, por el contrario, notas y aromas que se conocen perfectamente que pueden elevar el estado de ánimo y generar alegría. Así nosotros podemos ver como madera de sándalo, que es uno de mis ingredientes favoritos. El sándalo despierta esta sensación sensual, sensorial del cuerpo, ¿no? Afecta los vellos, los poros, entonces la piel se vuelve un poco más, pues sí, un poco más alerta y eso pues genera como ciertas sensaciones en el cuerpo. Es como si te pusieras la piel de gallina, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas, ¿no? El vetiver, el pachuli, ¿no? Sabemos que tienen estos poderes de grounded, ¿no? Como de llevarnos al centro, ¿no? A aterrizarnos a la tierra por estos olores tan terrosos, tan húmedos, que de inmediato nos recuerda a la madre tierra, ¿no? Entonces, son como cosas que uno va descubriendo y que va analizando de cómo los aromas van teniendo este reflejo, no nada más en tu cuerpo, en tus emociones, perdón, en tus emociones, sino también en el cuerpo, ¿no? Cómo es que te relajan, cómo es que te hacen sentir bien, te hacen sentir de cierta manera, ¿no? Y eso lo sabe perfectamente la perfumería, ¿no? Por eso, si tú ves la mayor parte de los comerciales que están allá afuera de fragancias de diseñador, te vas a dar cuenta que todos manejan tres conceptos. La masculinidad, la libertad, bueno, varios, pero de los más comunes es la masculinidad, la libertad, el amor, la sensualidad, ¿no? El romance, que son emociones arquetípicas, porque ni siquiera ninguna de esas tiene como una sensación en el cuerpo, sino es arquetípico todo, y explotan eso en la mente y en la psique humana, justamente como estrategia de marketing, que no está mal, ¿no? Pero pues existe, o sea, esta conexión entre las tres dimensiones del ser existe y está súper estudiada y además pues, la ocupan para vender los productos. Sí, y me hace muy interesante lo que estás diciendo porque creo que para quienes están viendo la entrevista y nos están escuchando, ya te explica acerca de otras dimensiones y usos que puede tener la perfumería, porque al menos yo sí crecí con la creencia que yo creo que comparte la gran mayoría de la gente de que pues el perfume es algo que te pones para oler bien y ya. Sin embargo, marcas como por ejemplo Tom Ford y Joe Malone sobre todo, creo que más que buscar que huelas bien, buscan dar un mensaje, buscan crear una emoción, no nada más en ti, sino en toda la gente que te percibe. Y por citar un ejemplo, yo creo que los aromas que utiliza Tom Ford son como aromas
que dan un mensaje de poder, de presencia, de ya llegué, cabrones. Por ejemplo, Quítanse. para una reunión de negocios, a lo mejor para una cuestión de una cita, para una seducción. Y creo que esos son los mensajes que quieren dar es un mensaje inconsciente que la gente que tiene trato contigo no se da cuenta, pero cuando percibe en ti un aroma de poder, sí reciben el mensaje de que, ah, cabrón, esta persona es Pero incluso, poderosa. incluso desde antes, Dani, porque ¿qué pasa cuando te la pones tú? Sí, ¿No? O exacto. sea, Sí, desde que tú te la pones, tú ya te sientes esa persona, ya te ¿no? sientes, Te ya te la sientes más crees. empoderado, te sientes capaz, o sea, por eso a mí me da mucha risa todos los reseñadores porque hacen estas así de las mejores fragancias seductoras, ¿no? Yo ahí estoy un poco, o sea, como así como de, y no, porque lo que para ti puede ser seductor, tal vez para mí no lo sea, ¿no? Entonces, como etiquetar de que estas solo son para seducir, se me hace como raro, pero entiendo que lo hacen justamente porque son las fragancias que a ellos les hacen sentir esta sensación de, valga la redundancia, de poder, de atracción, de poder llamar la atención, ¿sabes? Y creo que son arquetipos al final emocionales que pues todos tenemos, ¿no? O sea, ¿quién no se quiere sentir empoderado a por lo menos 8 horas? Sí, es como los que dicen, y las 5 fragancias más seductoras, no, güey, son las 5 fragancias que a ti te ponen A ti te hacen sentir seductor, claro, Sí, y al final ¿no? somos animales. En el mundo animal, en el reino animal, los animales utilizan mucho los aromas para Las enviarse mensajes. feromonas. Y nosotros somos espíritu, pero también somos animalitos y evidentemente utilizamos estos aromas para distintos fines. Entonces, y eso me lleva a una pregunta que tiene varias vertientes. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tipo de aromas utilizar en distintas situaciones? Por ejemplo, cuando quieres empoderarte en tu negocio, cuando quieres, o sea, atraer clientes, tener éxito en una presentación, tener éxito en una reunión de negocios, por ahí empiezo y luego ya después de que contestes nos vamos con las demás. Ahí, ¿qué tipo de aromas utilizarías? Oh, mira, es que, mira, justo, o sea, pongo esta cara porque lo mismo, ¿no? Me pones en la situación de danos tu top 10 de aromas No, para no, esto, las que a ti te funcionan. pero lo que sí te voy a decir es que más bien todos son cuestiones de actitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy yo me quiero sentir empoderado, dependiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy tenía la entrevista, entonces quería yo un aroma que me hiciera sentir, pues, un poco sabio, ¿sabes? Entonces hice una combinación de rosas con bergamota, ¿no? O sea, combiné como frutas con flores justamente porque me quería sentir vivo y quería como sentir esta conexión con la naturaleza. Pero yo más bien creo que por ejemplo, los aromas que son más profundos, o sea, todos los aromas que son más profundos, que son más oscuros, que son incluso medio de incienso, medio de maderas quemándose, esos son aromas que de inmediato tienen este aire misterioso que envuelve cualquier inseguridad, ¿sabes? O sea, si tú no te sientes como tan en ese momento, pues entonces puedes ocupar como estos aromas que ayuden como a darte un aire misterioso, ¿no? O todos estos aromas que sean difíciles de distinguir, o sea, que no te acerques y dices, ah, huele a flores, o ah, huele a frutas, ah, huele a maderas, ¿no? Sino estos aromas que son como complejos, que tienen como un poco de todo, ¿no? Esos aromas son como, causan sensación de intriga, ¿no? De a qué huele, quién es el que huele así, ¿no? Entonces, eso es otro. Ahora, todos estos aromas que llaman mucho la atención, que tienen una proyección grande, ojo, porque son para atraer la atención. Entonces, obvio, si tú eres una persona introvertida, ¿no? Y te pones estos aromas, pues vas a llamar más la atención, entonces vas a capturar más miradas, vas a hacer que la gente voltee. Entonces, si eso no es tu personalidad, pues yo te sugiero que no te acerques a ellos, ¿no? Y por ejemplo, digo, obviamente pues es lo que a ti te funciona, ¿no? Pero para una persona que tiene, Por ejemplo, ¿tú qué tipo de aromas ocupas para sentirte empoderado? para sentirme empoderado, oud, el oud, Maderas, te el oud digo. siempre, sí, el oud que para los que no conocen el oud es
es como una especie de resina, de hongo que generan unos árboles en Asia. Sándalo, el sándalo me hace sentir Es delicioso. poderoso. A mí el pachuli me encanta mucho para sentirte poderoso. El pachuli me gusta mucho. Pachuli, ajá, el pachuli. El tabaco me hace sentir, por ejemplo, el tobacco Oud de Tom Ford, no, es medio, no a toda la gente le encanta, pero a mí me hace A sentir mí me encanta. jefe, jefe. F. Me hace Sí, sentir. exacto. Pero Ajá. justo lo que te decía, ¿no? Son aromas profundos, son aromas ahumados, son aromas maderosos, ¿no? Como inciensosos, justo que te dan como este aire de misterio, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, para una persona que tiene problemas de depresión, de tristeza, de falta de ánimos, ahí, ¿qué tipo de aromas recomendarías? Cítricos, o sea, todo lo que tenga que ver con naranjas, limones, bergamotas, mandarinas, toronjas, jesús, o sea, todo lo que sea cítrico, cítrico, Cítricos. cítrico, la menta, la albahaca, el romero, el cedro, eh, sí, es en general estas cosas que sean como, incluso hasta la pimienta, ¿no? Principalmente la pimienta rosa que es medio dulcita, o la pimienta roja, que cuando las atomizas en alguna fragancia o en algún aroma, generan como picor y el picor despierta, ¿no? Es como el café, también el café es súper bueno como para levantar el ánimo. De hecho, es bien chistoso, mira, justo ayer los amigos de Aveda México fueron, es una marca de cabello, según tengo entendido, que tienes una sección de aromaterapia y a mí me regalaron un aceite que subí en una historia y se pusieron en contacto conmigo y fueron muy lindos y me mandaron la colección de aromaterapia que tienen y están inspirados en los chakras. Entonces este es el chakra Qué 1. padre. Y justamente el que tú decías de cómo de cómo levantar el ánimo, para mí el que levanta el ánimo es el chakra número 3, el chakra del plexo solar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se genera la energía del cuerpo. Si tú tienes una baja Poder autoestima, personal. necesitas poder, entonces necesitas levantar desde ahí. Y justo el chakra número 3, bueno, aquí lo tengo anotado, pero tiene abeto, lavanda y limón. Entonces, justo es lo que te decía, ¿no? El limón te puede ayudar a sentirte mucho mejor, a sentirte mucho más feliz. Entonces, todos los cítricos y los herbales frescos. Curiosamente, ayer leía que la lavanda ayuda para despertar el apetito sexual. Eso ¿Más? no lo sabía. ¿Más? Pues mira, puede ser, ¿eh? Porque la lavanda relaja, ¿no? Entonces, yo creo que justo ayer platicaba con un amigo sobre sexo y me decía así como el uso de ciertas drogas como para potenciar, ¿no? La sensación, ¿no? Y como para ayudar a dilatar y no sé qué. Y le digo, no, güey, o sea, es que ¿por qué no aprendemos a relajarnos naturalmente, ¿no? O a relajar el cuerpo y a estar como no pensando en otra cosa y pensar con el cuerpo, con la piel. Ahí es donde se puede pensar con la cabeza de abajo y no lo hacemos. Normalmente siempre estamos desconectados pensando en si no comimos, si no cobramos, si en esto, si en lo otro, que no está mal, pero creo que sí es un poco complicado que tengamos que recurrir a cierto tipo de drogas como para podernos ayudar a hacer algo que nosotros podríamos hacer con nosotros mismos, ¿no? Y la lavanda, obvio, como relaja, pues por supuesto me imagino que si ya relajado, pues ya lo que venga. Salud. Y eso nos lleva a la siguiente categoría, que es la que más risas despierta en el mundo de amantes de la perfumería, los penny droppers. Obviamente, pues a mí también me da mucha risa de que acá abundan videos en YouTube, no, mujeres, no, como fragancias que las mujeres aman, las vuelven locas. Pues Locas. depende si eres ¿cómo se llama este actor que hizo Superman? Se me olvida el nombre, güey. Ay, el Henry Henry Cavill, Cavill, pues depende si eres Henry Cavill o si eres Huicho Domínguez, ¿verdad? Obviamente las fragancias van a tener distintos efectos, pero en tu caso, ¿cuáles te funcionan? ¿Cuáles te gustan? Pues mira, normalmente, ¿sí se escucha la Te música? escucho el concierto, pero no pasa nada, tú síguele. Es que, bueno, acá donde vivo, pues siempre viene la marimba, ahora te tocó, Ahorita nos las pasamos, güey. trompetas. Sí, pues sí, o sea, pues es gente que quiere trabajar.
Eh, Mira, yo creo que las fragancias más, o los aromas, no voy a hablar de marcas ni de fragancias, voy a hablar como de aromas en Aromas. específico, que son más atractivos para el sexo opuesto. O sea, por ejemplo, yo creo que si eres hombre heterosexual que quieres atraer mujeres, lo mejor es que ocupes flores. Y todos van a decir, ay, no, ¿por qué? Porque las flores son súper reconocibles por las mujeres. Entonces, si tú como hombre heterosexual te quieres acercar a una mujer, necesitas crear un ambiente de confianza. Las mujeres están desconfían de los hombres nada más por verlos. ¿Por qué? Por todas las programaciones que traen de todos los hombres son cabrones, todos los hombres me Todos van a son poner el iguales. cuerno, me van a, ¿no? Y que tal vez sí, pero no, ¿vale? O sea, no sé, No yo creo todos que como somos las, iguales, hay otros peores. hay otros peores, ajá, exacto, y yo soy de los peores, dices. Entonces, justo es como que creo yo que es flores, como son olores muy reconocibles por las mujeres, forman como esta parte como agradable, entonces como que rompe esa barrera, ¿no? Como que el olor es reconocible y además es agradable, entonces va a querer acercarse, ¿no? Va a cortar la proximidad. Como En PNL. el caso de los hombres, yo creo que si tú quieres atraer hombres, seas hombre o mujer, voy a borrarlo de heterosexual y eso. Si quieres atraer mujeres, yo creo que las flores es como lo mejor. Si quieres atraer hombres, yo creo que lo mejor es que ocupes cosas como con sándalo, con canelas, con incluso con rosas oscuras, no sé, algo más avainillado, ¿no? Algo más licoroso, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son aromas que a nosotros nos recuerdan, o sea, los hombres en general casi no somos de dulce, ¿no? Como que no, o sea, no sé, como que casi no nos llama la atención los postres, pero ¿qué tal las frutas? Pero ¿qué tal las carnes? Algo que sea como rojo, que sea como profundo en color hacia rojizo. La granada me encanta, te digo la canela, que es como medio picante, pero al mismo tiempo es cálida. O sea, ese tipo de cosas que recuerden aromas rojos, que tengan como voluptuosidad y carnosidad, de inmediato, ¿no? O sea, la vainilla, el kulfi, ese tipo de cosas hace que te quieran comer, que te quieran morder. Como el Noir Extreme. Como Oye, Noir Extreme, como Noir de Noir, como eh, Tobacco Vanille incluso, ¿no? O sea, oye, y el comino, ¿no? Porque el comino hay gente que a lo mejor no le agrada, pero él tiende a dar esta aroma carnal, ¿no? Como muy, muy... yo más bien creo que el comino genera una sensación como post-sexo. Ok. ¿Sabes? Como que para mí el comino es como cuando ya sudaste, cuando ya estás así echándote el cigarro, entre medio sucio, entre medio que quieres más pero que ya no puedes, como que siento que el comino da esta sensación medio sudorosa, medio como combinación entre flesh y sudor y mugre, pero rico. Yo creo que el comino da esa sensación como de sudor sucio, como de sudor de sexo. El comino, el clavo también dan como esta sensación. Mm. Los almizcles, ahí los almizcles entre más terrosos, entre más atalcados, entre más texturizados sean, pues más sensación de piel con piel tienes. A mí Oye, las ¿tú qué? fragancias almizcladas me encantan No, para coger. dale, dale. No, sí, o sea, de verdad, ocupo una fragancia almizclada hecha a base de almizcle para coger. No te la pongas de inmediato, ¿no? Pero sí dale un tiempito así como ya que esté como en lo latente. Déjame lo apunto, tocayo, espérame. Almizcles, almizcle Almizcle. blanco en Muchos. específico. Ajá, exacto. White Suede me encanta porque justamente tiene esta sensación como suciona, como de, ya sabes, como de piel con piel, como de sensación de piel con piel. Oye, Tocayo, ¿y tú crees que ahora sí, esta pregunta va más enfocada a lo energético, no tanto lo emocional o lo espiritual? Es que esa ha sido una duda que yo tengo, porque obviamente tú y yo vemos este mundo de los perfumes no nada más desde el punto de vista físico, material, que rico huele, sino vemos el aspecto energético. Y hace tiempo leía yo un libro de un cuate que se llama Scott Cunningham, que habla mucho acerca de hacer magia con los perfumes, con las esencias. Y él Oh, decía que en ok. su opinión no hacía tanta diferencia el hecho de que fuera natural o artificial, porque, por ejemplo, la civeta, pues esa ya no se puede utilizar hoy en día en la El mismo perfumería almizcle. porque hace maltrato a los animales, o el ámbar gris, que es muy caro porque se consigue. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que haga diferencia energéticamente el hecho de que sean puros químicos o No, naturales?
No, justo era lo que te platicaba hace ratito, ¿no? Cuando me preguntabas si los perfumes tenían esencia o que si eran alma o espíritu, justo lo que te decía que yo creo que sí, porque todos están hechos como de esta base como natural y cuando exprimes una, no sé, una ciruela, pues le sacas la esencia, ¿no? Y de hecho hasta es bien chistoso porque luego hay terminología como en las fórmulas de los perfumes que dice así como, por ejemplo, licor de cereza Essentrec, ¿no? Y que se quiere decir que es la esencia más pura, ¿no? Entonces yo creo que de ahí, y luego es chistoso porque para crear, por ejemplo, el ámbar gris es muy caro, no porque se pueda conseguir naturalmente, sino porque necesitas muchas extracciones de muchos otros ingredientes que normalmente son naturales para generar la estabilización. O sea, yo para lo que quiero que me entiendan es que los ingredientes, por ejemplo, cuando hacen olores sintéticos, intervienen dos tipos de extracción de aromas. El primerito es el headspace. El headspace es tienes una rosa, por ejemplo, y eso sucede mucho con todas las flores olientes o con todas las flores que no tienen aroma, como el clavel. Entonces tú pones un clavel y entonces lo que haces es que lo pones en medio de un matraz de vidrio. De hecho, el clavel está vivo, está dentro, sembrado en la tierra y le pones un matraz de vidrio por varios días y lo que hace el matraz de vidrio es capturar todas las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases y los captura en el matraz y va dibujando un espectro. ¿Cómo te lo pongo? Como una red donde se van marcando como los puntos de contacto de las emisiones de gas. Y eso se traduce en una paleta donde ya tenemos, por ejemplo, el olor a lirio, el olor a violeta, el olor a rosa, el olor a y entonces lo que se hace es que, por ejemplo, tenemos esta sensación de que queremos recrear el clavel, pero el clavel no tiene olor. Entonces, ¿no? Como por ejemplo, justo en el Instagram estaba posteando sobre las fragancias Fuguer y que pues el helecho no tiene olor, ¿no? Pero entonces, de hecho, él decía que si Dios le hubiera dado un olor al helecho, hubiera olido como Fuguer Royal, ¿no? Pero así como húmedo y así. Entonces justo se traspasan como todas estas lecturas de las emisiones de gases a un plano que nosotros ya tenemos dibujado con ciertas paletas y lo que hace es como machar como algunas cosas y tratan de hacer como extractos y fracciones de los elementos que ya tienen naturalmente y construyen una molécula con eso, ¿vale? Entonces, primero se hace a través del headspace y luego se hace a través de sintéticos. Y lo que se hace es que toman fracciones de distintas notas que ya están dentro de la paleta de los perfumistas y las unen molecularmente y lo único que hace que sea una nota sintética es que interviene la química para estabilizar el olor, ¿no? Y de hecho casi todos los olores están estabilizados, o sea, aunque sea el olor a rosa, se estabiliza de cierta manera sintéticamente para que el olor no cambie o sea, porque obvio, o sea, pues, eso también está vivo y tiene un periodo de vida, entonces va a llegar un momento y eso sucede mucho, por ejemplo, a mí eso me encanta de Red Roses de Jo Malone, que está hecho a base de un montón de flores. Entonces, de hecho, si tú ves la botella, cuando tú la compras es rosita como tu playera, pero conforme se va pasando el tiempo, se va haciendo violeta, se va haciendo más rojiza, y eso es justamente porque la tintura de las flores pues, tiñen también esto, pero eso ya está estabilizado, porque si no, también con la tintura también se evolucionaría el aroma y olería algo echado a perder, ¿no? Entonces, yo más bien creo que ya todo está estabilizado para eso. Por ejemplo, la fragancia de Zoologist, la de Bat, tiene un montón de notas de fruta, tiene un montón de manzana, tiene un montón de pera, tiene un montón ¿no? de fruta, de cáscara de banana, y justamente lo que hace es como estabilizarlo de cierta manera para que ya huela como a podrido. Pero en realidad es como, a mí lo que me encanta de la perfumería es que existe toda esta perfumería como muy clásica, que recrea aromas y que solamente va reinterpretando aromas del pasado, pero también existe toda esta rama de la perfumería que está empujando justamente la creación de este tipo de fragancias como más experimentales, más como, pues sí, de jugar un poco de, a ver, vamos a ver a qué huele el olor a bebé, o el olor a carro nuevo, o el olor a billete,
o el olor a, ¿sabes? Entonces creo que ese tipo de aromas está padrísimo porque nosotros estamos empujando los límites de la creación humana a crear conceptos. Entonces creo que eso está súper padre, pero no creo que cambie porque al final del día, aunque estén hechos 100% de cosas sintéticas, están creados con conciencia. Y entonces ahí está el espíritu, amigo. O Están buscando, sea, sí, crear un efecto. Sí, y porque, porque yo siento que, perdón que te interrumpa, porque yo siento que como en el yoga y como en la vida, cuando uno pone su intención en algo, ahí está la verdadera magia. Entonces, obvio, si yo me pongo esta fragancia para ligar, por supuesto ya está intencionada para ligar. Entonces, obvio, si yo llego al lugar y alguien me voltea a ver, es la fragancia. Pero en y, realidad es la intención. y aparte está, por ejemplo, todo el conocimiento que nos dejó Masaru Emoto de esto de los mensajes del agua, de que si tú sabes que puedes programar un agua y darle, imprimirle un mensaje, una idea, un concepto, una intención, pues lo mismo puedes hacer con un frasco de perfume, ¿no? Al final es agua, es líquido. Oye, Tocayo, y Sí, bueno, ahora sí nos fuimos muy específicos, pero me regreso un poco más así a una visión de 360 porque tú, al igual que yo, pues eres una persona que está tratando de llevar una vida espiritual y a la vez llevar la vida tridimensional y al igual que yo, ¿no? Pues no y ser humano, y exactamente, ¿no? Y pagar renta, y pagar... paga renta y nos gusta la vida y nos gustan los perfumes y nos gusta el Nos sexo y gusta nos el gusta todo lo placer. material. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué consejos para personas que quieren integrar esta parte espiritual, así como tú lo haces, con la parte material, con la parte de tridimensionalidad? ¿Qué consejos pudieras darle tú en base a tu experiencia de vida? Uy, qué bonita pregunta. Y tengo varios. Yo creo que el primero es que encuentra la manera en la que vas a expresar tu espiritualidad. Ujú. Eso es algo que me hacen muchísimo, o sea, en Instagram, en mi blog personal me preguntan muchísimo así, de, es que yo veo que tú estás súper conectado y siempre te veo feliz y siempre te veo emanando como energía bonita y no sé qué, que bueno, porque yo no publico cuando estoy encabronado, cuando nunca lo publico, ¿no? Porque justamente siento que no es algo que a la gente ni le interese ni tampoco es un mensaje que yo quiero dar. Sin embargo, algo que siempre me preguntan es, ¿cómo le hago yo para conectar con mi espiritualidad? Y yo creo que eso es algo súper personal, o sea, creo que ahí tiene mucho que ver con la historia de cada persona, tiene mucho que ver con las circunstancias, tiene que ver con dónde vives, ¿no? O sea, porque imagínate que yo te diga, si le manda toda la chingada y no sé qué, pero tú vives en Egipto, y eres mujer y además no puedes más que descubrirte los ojos, ¿sabes? O sea, tal vez los consejos que yo le dé a esa mujer no le van a funcionar en lo absoluto porque yo no tengo ni la empatía de su circunstancia cultural, ni mucho menos de género, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es, pregúntate a ti mismo cómo puedes expresar tu espiritualidad. O sea, cantando, bailando, cortando cabello, whatever. O sea, cada quien se conoce, cada quien sabe para qué es bueno. O sea, me recordaba Pita de como agua para chocolate, ¿no? Que su espiritualidad y su sadhana era justamente los enseres de la casa, ¿no? Y esta icónica escena de que está llorando y le está imprimiendo todo y cuando todos se lo comen, todos comienzan a llorar. Justamente creo que es eso, ¿no? Es como encuentra tu sadhana, encuentra tu práctica espiritual y la otra es disciplina. Yo no conozco una sola persona que no haya alcanzado un nivel así de espiritualidad y de camino espiritual si no se apega. Y de hecho lo mencionas en tu libro, o sea, en el libro este que de verdad se ha convertido en mi libro de cabecera y que lo tengo allá, que es El viaje del héroe. A mí me encanta porque lo platicas de mil maneras distintas y tú ahí lo platicas súper bonito cuando dices que cuando el viaje empieza por un llamado, ¿no? Y en ese llamado, pues yo creo que es la forma en la que vas a expresar tu espiritualidad. Y el viaje del héroe es la disciplina que te lleva a la verdadera transformación. O sea, porque si tú no caminas paso a paso, a paso el camino, no vas a llegar nunca al final. Obvio, dar un paso adelante cuesta,
la vida es costosa, la vida es sufrimiento, la vida es todas esas cosas malas que todos vemos, que todos sentimos, pero que vas aprendiendo a no darle poder y a no darle tu energía a cosas que ni puedes controlar, que ni te hacen bien y que lo único que están haciendo es bloquear que tú tengas una evolución hacia la mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que el primer consejo es encuentra tu disciplina, la forma que vas a expresar tu espiritualidad, disciplínate a ello y el último consejo sería compártelo, ¿no? O sea, a mí me encanta porque justamente hay muchos Budas, ¿no? Pero el Buda más conocido es Siddhartha, ¿no? Y que de hecho hasta Hermann Hesse hizo un libro, ¿no? Y que de hecho es el primer Buda y es la historia del Buda que nosotros conocemos y que además también es algo que se refleja en este modelo y en este mecanismo del viaje del héroe. Y que justamente cuando él encuentra la iluminación, creo que se queda un poco corta la historia porque él se ilumina y ya, ¿no? Pero lo que no cuentan es que de ahí él sembró la semilla en muchos otros budas que se iluminaron después, que continuaron su camino espiritual, ¿no? Entonces yo creo que el verdadero valor de que todos atravesemos 30,000 veces en una misma vida el viaje del héroe es que regresemos a contarlo y que regresemos a inspirar a otros a que inicien su camino del héroe, ¿sabes? O sea, creo que esos serían los 3 consejos. Encuentra la forma, disciplínate y comparte tu viaje, porque justo así es como nosotros despertamos la cabeza a otras personas, porque yo me acuerdo de muchas veces de muchas personas que yo escuché que cambiaron su vida y esas personas me inspiraron a mí a cambiar la mía. Entonces, ahora que tú me invitas a venir a compartir un poquito de este viaje, pues para mí es una responsabilidad enorme porque seguramente va a haber personas a las que me escuchen y digan, quiero cambiar mi vida, ¿no? O lo que dice este sujeto tiene razón, ¿no? Entonces, para mí es importante eso y pues esas serían mis recomendaciones. Gracias, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tus consejos y él, mi tocayo, tiene muchas cosas que compartir. Él está compartiendo mucho material en redes sociales. Él está creciendo, cada vez tiene más seguidores. Yo tengo el gusto de conocerlo y pues ya de considerarlo mi amigo en lo personal y síganlo en redes sociales. Compártenos tus redes sociales, tocayo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues, ajá, mis redes sociales es dan-fragrance. La palabra fragrance tiene la R. Ok, Ajá, tú lo vas a poner, pero tiene la R, Fragrance Freak. ok. Porque luego escriben Fragrance, porque dice que fragancia, pero es más de inglés, entonces es Fragrance Freak. Entonces así me encuentran en redes sociales y ahí mismo en mi perfil está mi blog personal donde pueden. Es que tengo 2 cuentas, una donde comparto todo lo de perfumes y aromas y otra donde comparto el camino yogi, reflexiones, mucho meme, mucha mamada de esas. Entonces, Órale, y eso es primordialmente en Instagram. sí, mira, la verdad es que yo soy esa tía que yo ya no me meto ni al TikTok y siento yo que YouTube, sí, yo ya soy esa tía que digo, ay, mira, nada más esto que me conviene y nada más mis grupitos del WhatsApp y, o sea, lo intenté en Facebook, en YouTube, de hecho en YouTube tengo clases grabadas de yoga, que son clases súper sencillas y de hecho tengo un video que lo subí hace 9 años, no. Sí, como 8 años, porque fue un video que yo grabé para un examen de certificación de clases completas y tengo un video de yoga para el sistema digestivo que tiene más de 2 millones de reproducciones. Y de verdad, desde ese entonces que lo subí, jamás he vuelto a subir absolutamente nada. Entonces, te diría, búsquenme en YouTube, pero la verdad es que no lo atiendo. Principalmente estoy en Instagram y ahí es donde estoy compartiendo todos los días mi cotidianidad y cosas, pues sobre temas pues así relevantes, ¿no? Comunes para toda la gente. Y también me he dado cuenta y que de hecho yo tengo algo muy similar o tuve algo muy similar en Instagram, de hecho lo inicié el año pasado en la pandemia, que se llamaba Gente Bonita, que son capítulos que tengo con personas justo que también las entrevisto sobre también su camino, su despertar y entrevisté a una amiga que es bruja y que justamente nos platica un poco sobre esta visión de la brujería como el empoderamiento femenino y como
el ocupar la fuerza que tiene la propia energía femenina para cambiar la tierra, para cambiar el mundo, y cómo, de hecho, nos enseña hasta hacer rituales y nos enseña a, pues, a tener como esta filosofía más de que todo está conectado, de que la tierra nos da para curarnos, de que no necesitamos otra cosa que no se, ¿no? Y que son como este tipo de personas que deciden aislarse. Yo me acuerdo que ella era bailarina y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy harta, me voy a ir de la Ciudad de México, me quiero ir al bosque. Y literal se encontró una cabaña en el desierto de los Leones, así, pero en el cerro del desierto de los Leones. Y ella vive en el bosque, o sea, de verdad es una niña que vive en el bosque con 3 perros y chingos de colibrís y, o sea, le corta el pelo a los perros y lo entierra, ¿no? O sea, son como rituales de cosas que a mí me parece fenomenal su vida y que yo la admiro mucho por lo espiritual que es. Pero por otro, estoy yo por el otro lado que justamente tengo decías tú, este perfil tan interesante de que por otro lado, pues todos los días ocupo una fragancia de más de 5,000 pesos y que estoy trabajando para una empresa que representa una de las industrias más banales, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque yo no encuentro banalidad. De hecho, Stiloder, la señora Stiloder tenía una frase que a mí me encanta que dice que la calidad del producto que tú le pones a la piel, ¿no? Que además es un producto que te va a nutrir la piel, es inversamente proporcional al cariño que te tienes, ¿no? Entre de mejor calidad sea, es como comer una carne llena de proteínas a una carne llena de cuero, ¿me explico? Entonces, cada quien decide con qué se alimenta, cada quien decide con qué, ¿no? O sea, digo, también es como una parte de mercadotecnia de comprar tus productos que son mejores, pero puedes encontrar de verdad productos baratos, de muy buena calidad, de muchas otras marcas, y no nada más los de la compañía, que los de nosotros son súper buenos y me encantan y los vivo y los disfruto, y, pero yo más bien creo que tiene que ver con el grado de relacionamiento que tú te tienes, ¿no? Porque yo también siento que sí hay un serio problema en las personas que huelen mal y lo saben y no hacen nada para cambiarlo. Si tú decides conscientemente de, güey, no me voy a bañar, bueno, está bien, ¿no? Pero yo conozco gente que dice, bueno, no me baño en una semana, pero son súper aseados a la hora de, ¿no? O sea, y te digo, todo el tiempo están oliendo que a pachuli, que a aceite de lavanda que ellos cultivan y que ellos, ¿sabes? Pero también siento que estas cosas de belleza están incluso eh, como dentro, pero sin marcas, sin frascos, sin envases, ¿no? Pero sí existen, ¿no? Entonces yo sí creo que si tú tienes, no sé, a mí, por ejemplo, el acné, que yo padecí mucho tiempo de acné, me parece como una enfermedad que está súper ligada primero a la parte espiritual, pero también a la parte mental, ¿no? Porque justo el acné es que da principalmente en la cara, es un problema con el ego, ¿no? Es un problema con la autoaceptación, con la autoimagen, ¿no? ¿Cómo es que yo me veo a mí mismo lleno de, o detrás de todo lo que está explotando en mi cara, ¿no? O sea, cómo hay 1,000 factores que están sirviendo como de evasión para que no vean mi verdadero yo, ¿no? Entonces creo que esto está súper interesante y habla de ir descubriéndote y, o sea, es como la gente que le duele algo y no va al médico y de repente, pum, cayó y era un cáncer y se murió en 2 meses, pero llevó sintiéndolo años y jamás hizo nada. O sea, ¿sabes? O sea, creo que el no escuchar a tu cuerpo, el no consentir tu templo, es como si nosotros dejáramos en ruinas el templo más adornado y más hermoso que pudo haber existido en la historia, ¿no? Porque al final del día, nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿no? Y cada quien decide si lo baña en oro o lo baña en fango. Cada quien lo decide. Totalmente de acuerdo. Muchas Y gracias. eso que tiene que ver con una decisión personal y que puede ser parte del sadhana, ¿no? Porque pues también el sadhana puede ser renuncia a todo esto y a la chingada del mundo mundano y yo me voy a encerrar en una cueva a meditar hasta que me muera. Y está bien, es parte del sadhana, ¿no? Como existe el blanco, existe el negro, y está bien. Yo así lo veo y creo que es el camino mucho del tantra, el tantra en el aspecto amplio, no en el aspecto de sexualidad tántrica, que es nada más una vertiente, sino Pero, y además así chiquitita, porque el sí, tantra es el universo entero.
Y el tantra es eso, es vivir cada momento, disfrutar de cada momento, de toda la creación, de todo lo que hace, de todo lo que existe, porque ahí está tu verdadera liberación, o sea, la salida no es hacia afuera, la salida es hacia Es hacia adentro. adentro. Ajá, Y entonces, yo sí siento que a mí, cuando yo estudié Tantra, a mí el Tantra me cambió la vida, porque, bueno, déjame, yo sé que no sé si ya esto se vaya a acabar, pero voy a tomar este espacio como para añadir un bloque dale, dale. adicional. A mí el otro día un amigo me preguntó que si yo podía dar un curso de historia de la perfumería. Le dije que sí, que con mucho gusto, que me diera chance de estudiar y sí. Y entonces me preguntó él, me dijo, ¿cuál es el primer perfume de la historia? Y yo le dije, bueno, el de los primeros perfumes embotellados, pues seguramente agua de Mirabilis, ¿no? O sea, tal vez estas primeras aguas de Colonia, o incluso nos podemos ir más atrás a los atares o a los aceites perfumados en Egipto, ¿no? Tal vez nos podemos ir mucho más atrás. Dije, pero para mí el primer perfume es la primera vez que el hombre descubrió que quemando una planta aromática podía atraer animales al, alrededor, ¿no? O sea, cuando descubrimos que el quemar un árbol nos podía atraer conejos, cerdos, ¿no? O la vez que descubrieron que quemando citronela podías alejar insectos. Ahí está el primer perfume. O sea, el aroma viene con nosotros desde los albores de la humanidad. Desde que nosotros tenemos uno de los 5 sentidos, que es el olfato, desde ahí ya está el aroma. Desde ahí ya estamos diseñados para que esta sea una ventana directa al hipotálamo y a las conexiones súper profundas de nuestro cerebro y de nuestras emociones. Sí. Y justo respondí, o sea, como traigo esto a colación porque para mí siento que la historia de la perfumería, o sea, cuando tú conoces la historia, entiendes el presente y hacia dónde va el futuro. Empieza así, siendo como algo muy de la cotidianidad, ¿no? De quemar una planta para alejar insectos o quemar una planta para atraer jabalís, o cuando ya se empezaron, por ejemplo, como a juntar los mercados árabes, que se empezaron a dar cuenta que la combinación de especias con flores, con almizcles, con ámbares, con resinas, daban como un olor perfumado al ambiente, y cuando alguien dijo, oye, ¿y si lo sintetizamos? Y desde ahí ya empezaron como a sintetizarlo, y bueno, la isla de Chipre, que tiene más de 4.000 kilómetros cuadrados de vestigios arqueológicos de que ahí, antes de la era de Cristo, hubo una fábrica de producción masiva de perfumes. O sea, 4.000 kilómetros cuadrados de vestigios de vasijas, de destiladores, o sea, antes de la era de Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando que el humano ya tenía esta necesidad de sintetizar aromas, ¿no? Entonces, justo cuando viene como todo este comercio con Egipto, con Japón, con China, el perfume se empezó a ocupar como un bien de lujo y como un bien que solo ocupaba la gente con dinero. Entonces, yo creo que desde ahí está la primera ruptura mercadológica, que es lo que ahora en la actualidad la gente, es bien chistoso porque la gente gastaría en una televisión. ¿Cuánto te gustaría que gaste una gente en una televisión? 10 10, mil, 15 12 mil mil, 20 pesos. mil pesos. Sí, porque le gusta a la gente las grandotototas. Televisión sota, ¿no? Va, lo entendemos perfecto. Pero les duele el codo pagar una fragancia que te va a durar mucho tiempo, porque además una buena fragancia necesitas poquito, ¿no? Entonces les da codo pagar menos de la mitad de eso, es más, menos de la tercera parte de eso, por una buena fragancia, por una fragancia de calidad, porque tienen esta sensación de, eh, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, o sea, esta sensación de pobreza, esta sensación de no valía, de algo que va a tocar mi piel, que va a estar sobre mí, no vale tanto como una televisión. ¿Me explico? Entonces eso habla, justo como decía Stilover, ¿no? De la relación que tenemos con el afecto, ¿no? Hay gente que gasta muchísimo en ropa, ¿no? Yo tenía un amigo que gastaba lo que tú quieras, hasta cantidades industriales de dinero en ropa, pero toda era ropa de Inditex, ropa de playeras de que te las pones y las lavas y las tiras, ¿no? O sea, como cositas así. Entonces yo le dije, a ver,
¿por qué no un día hacemos la cuenta de cuánto te gastas todos los meses comprando ropa en Inditex? Y vamos a ver si eso, mejor, si necesitas una playera blanca, cómprate, o una camisa blanca, cómprate una de hilo de Egipto. Sí, cuesta lo mismo, pero te estoy seguro que esta camisa te va a durar mucho más, te va a hacer sentir mejor la calidad, la tela, ¿sabes? Es como una sensación de indulgencia y eso tiene mucho que ver con esta parte tántrica que todos tenemos, ¿no? Con esta búsqueda del placer, con esta visión dionisiaca de la orgía, del el hedonismo, ¿no? O sea, del nihilismo, ¿no? De meternos en un mundo de fantasía dentro de nosotros mismos. Y eso habla, y lo decía Maslow, ¿no? O sea, si tú no tienes las necesidades básicas cubiertas, y no estoy hablando eh, de, de dinero, ¿no? Estoy hablando de si no te sientes protegido, si no te sientes seguro, si no te sientes confiado, por supuesto no vas a tener estas sensaciones transpersonales que nosotros experimentamos porque nosotros tenemos cubiertas esas cosas. Y yo estoy casi seguro que, y no te lo deseo y solamente es un ejemplo, lo voy a decir para mí. Si yo me quedara sin trabajo, yo estoy casi seguro que no lo sufriría como si no hubiera pasado por muchas veces el viaje del héroe, ¿sabes? Como que siento que si yo no hubiera experimentado varias veces este ciclo de renacer en mi vida, creo que si yo me empezara una tragedia como de pierdo mi trabajo, no lo sufriría tanto ahora como si no estuviera preparado para eso, ¿no? Y eso es justamente porque siento que en mi vida se han resuelto muchas necesidades y ahora mis dudas son más existenciales. O sea, ahora lo que no me deja dormir es, ¿por qué la gente no sabemos amar? ¿Por qué no tenemos esta capacidad empática de entender que todos estamos en un proceso espiritual distinto? Son mamadas, porque ¿a quién le importa? ¿Me explico? Solo a mí. Pero es justamente porque yo ya pasé yo ya escalé en la pirámide, que la invitación es a que todos nos conectemos a eso y que de verdad, amigo, no es mamada, no es por echarte flores, pero de verdad sí lean el viaje del héroe porque desde la introducción te atrapa y justamente te hace sentir que ni eres el primer pendejo que lo pasa, ni vas a ser el último y y que es más grande como te lo imaginas que lo que en realidad es. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, pues ya se nos fue, no, no te miento, ya llevamos 1 hora 20. Ya sé. Y podríamos seguir, ¿eh? Le podemos seguir y seguramente lo vamos a hacer porque Pero la editada va a estar cañón. como ven ustedes, Vamos a amigas ver. y amigos, se nos fue el tiempo y así se nos ha ido el tiempo también cuando hacemos nuestras reuniones para hacer catas de perfumes. Así que tendremos que hacer una segunda vuelta, pero síganlo, las redes sociales de Dan aquí en Tocayo se quedan aquí abajo. La verdad es que, como ven ustedes, sabe muchísimo y tiene una visión muy amplia acerca del ser humano en todas sus dimensiones. Y pues muchas gracias a ustedes por estar de vuelta con nosotros. Yo sé que a veces me tardo mucho en subir contenido, pero bueno, pues igual Es es que la también es un hombre parte, ocupado, amigo. la parte del despacho a veces me absorbe mucho y también pues estábamos echando a andar todo este proyecto de magia ancestral. Y los invitamos también a que visiten la página y que chequen ahí la sección de miembros exclusivos porque estamos subiendo material muy, muy padre. ¿Y qué tiene que ver los perfumes? Y ahora sí, yo con esto quiero cerrar. Pues bueno, por ejemplo, en Egipto usaban el perfume no nada más para oler bien, lo usaban para hacer magia. Y magia estamos haciendo todos los días, pero muchas veces sin darnos cuenta. Yo creo que mi tocayo Dan es un ejemplo de alguien que no es que aprenda trucos, no es que aprenda fórmulas, simplemente se hace consciente de su poder personal y hace todo con una intención. Creo que eso es lo más importante. Totalmente. Tocayo, muchas Oye, gracias. oye, y también nada más para cerrar también el perfume, de hecho, uno de sus usos, por ejemplo, antes de los romanos, era litúrgico, ¿no? La Hasta la mirra fecha. es un gran ejemplo de los usos espirituales que tiene, ¿no? El quemar mirra, el quemar olíbano, inciensos, justamente son súper espirituales, ¿no? Hasta la fecha tocayo. Yo antes de estudiar Derecho estuve en un seminario y me tocaba a veces el licenciario. Ahí estaba yo en Uy, qué las rico. liturgias. Qué rico. Y además la mirra, que en algunas iglesias las queman con ramas y especias.
y escuchar tronar las cosas es como súper padre y muchas gracias por eso que dijiste que solamente soy consciente de mi poder personal y creo que tienes toda la razón. Gracias. Muchas gracias, Tocayo. Te mando un abrazote y a todos ustedes también les mando un abrazo. Gracias, gracias por ver este capítulo de Crónicas de la Matrix. Si les gustó este capítulo, denle un like, suscríbanse, denle clic ahí en la campanita para que les lleguen notificaciones. Y si no les gustó, pues mándenle sus quejas a mi Tocayo y él se encarga de ellas. Órale, va. Cuídate.